fotos de tipo de estos de este trozo. Y a ver, es que tengo la bella del bosque o la vieja del bosque, la tortuga poco a poco. La cigarra y la formiga, la cigarra y la hormiga. Y el lobo y los 7 cabritillos. Está muy bien. Bueno, ¿y qué os parece si empezamos ya? La tortuga, poc a poc, de David Paloma y Francesc Rovira. Una vegada hi havia una tortuga molt tranquil·la. Es deia poc a poc, perquè gairebé tot ho feia a poc a poc. Voy a leer esta parte, os voy a traducir esta parte para los que no sepáis catalán, ¿vale? Había una vez una tortuga muy tranquila que se llamaba Poco a Poco, porque casi siempre todo lo hacía poco a poco. Al matí es dutxava a poc, tan a poc que l'aigua li sortien com de gotes, tan poco a poco que el agua le caía en gotitas. Yo que pensaba que este libro estaba bien, madre mía, está reventado. Madre mía. Es que me lo cargaba de cría. Todo me lo cargaba. Al migdia sortia a passejar a poc, tan a poc que només arribava fins a la cantonada. Al mediodía salía a pasear muy a poco, tan poco a poco que solo llegaba hasta la esquina. Os voy a enseñar así con un dibujito. Al vespre, la son també li venia a poc. Primer se li tancava una parpella i molta estona després se li tancava l'altra. Por la tarde, noche, el sueño también le llegaba muy a poco. Primero se le cerraba un párpado y tiempo después se le cerraba el otro. L'única cosa que la tortuga a poc
es va decidir anar a veure una tortuga molt sàvia que es deia Tot va bé y que sabía curar todos los males. Entonces, un día decidió ir a ver a una tortuga muy sabia que se llamaba Todo va bien y que sabía curar los males. La tortuga Tot va bé li va dir que per curar-se només calia que aprengués a fer una cosa. La tortuga Todo va bien le dijo que para curarse solo tenía que aprenderse una cosa. La tortuga a poc va pensar que seria una cosa tan difícil com volar. La tortuga poco a poco pensó que sería una cosa tan difícil como volar. Però la veritat és que la tortuga a poc es va curar perquè només va haver d'aprendre a mastegar. Això sí, molt a poc, com només ella sabia fer. Pues claro, pues claro, hay que comer despacio y siempre hay que comer frutas y verduras y de vez en cuando pues algún capricho, unas galletas de chocolate o alguna cosita así. Pues sí, chicos, hay que comer siempre verduras y frutas y de vez en cuando algún capricho como donut o bollicao, estas cosas hay que comerlas de vez en cuando, ¿eh? Y la comida rápida igual, la comida rápida de vez en cuando, porque siempre hay que comer frutas y verduras.